Pero lo que sí nos preocupa es que a raíz de este accidente se están aprovechando los políticos, como repito, porque quieren derrogar la ley 31914, que es una ley que, que a voluntad, primero a voluntad de los MIPES, porque tanta presión había y abusos de los malos fiscalizadores a nivel nacional. Muchas gracias, Pedro, por la información y nos vamos a enlazar inmediatamente con Pío Pantoja. Él es presidente, como ustedes saben, de la Asociación Peruanos Empresarios de la Panadería y Pastelería, ASPAN. Pío, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días, encantado de volver a conversar contigo. Tú sabes que siempre de la mano con mis panes. Por supuesto, como siempre, bien acompañado. Pío, es decir, ustedes han tenido, y no solamente ustedes, quejas con respecto a los procedimientos usados para la clausura de locales. Que esto es muy engorroso, ¿no? Desde conseguir una licencia de apertura, poner un letrero, que son muy complicados. Lo que no es complicado son las clausuras, ¿no? Los cierres de establecimientos. Así es, Nicolás. ¿Cuánto quisiéramos, como los países europeos, que nos forzaran por lo menos a los panaderos, a hacer panes más saludables? Me hubiera gustado hablar hoy día, que estamos en pleno verano muy caluroso, que los nutricionistas que recomiendan consumir panes con mayor cantidad de fibra. Pero lamentablemente, otra vez, producto de un accidente que ha ocurrido en Trujillo, que dicho sea de paso, cuando las autoridades deberían velar por la familia de los 6 fallecidos y los 80 heridos que hay, lamentablemente están haciendo un aprovechamiento político sobre estas circunstancias y felizmente el público y la prensa se va a dar cuenta hoy, después de esta conversación, cuán confundidos e ignorantes son las autoridades. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con ustedes exactamente, Pío? ¿Por qué no nos describes la situación? Primeramente, Nicolás, nosotros los MIPES no tenemos nada que ver con los centros comerciales. Ellos verán cómo resuelven sus problemas. Pero lo que sí nos preocupa es que a raíz de este accidente se están aprovechando los políticos, como repito, porque quieren derrogar la ley 31914, que es una ley que a voluntad, primero a voluntad de los MIPES, porque tanta presión había y abusos de los malos fiscalizadores a nivel nacional. Congresista Nano acogió esta propuesta y lo convirtió en ley. ¿Qué dice esta ley? Pero muy sencillo, Nicolás, que no pueden cerrar fácilmente por cualquier motivo los fiscalizadores, los establecimientos, salvo que peligre la vida de la población previamente demostrada. Antes, a nosotros, por cualquier cosa nos cerraban, por cualquier cosa. Con esta ley, por lo menos se redujo. Pero ahora quieren derrogar esta ley y están queriendo convencer a los congresistas que todavía son incautos, porque con esta ley, mi querido Nicolás, acaban de cerrar establecimientos. Con esta ley tampoco cierran establecimientos. O sea, eso está a la potestad del fiscalizador de lo que encuentra cerrar o no cerrar. Claro, porque, o sea, cuando tú has tocado, Pío, un tema que es bien sensible, lo que acaba de ocurrir el fin de semana pasado en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo, ¿no es cierto? El problema ahí es que no solo hay una responsabilidad del centro comercial, hay una responsabilidad de las autoridades municipales por no haber vigilado que las cosas se hicieran correctamente. Es decir, ahí y yo creo que la investigación va a dilucidar que esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Ahora, el tema es que esto no te tiene que llevar a que hay que ajustar más, ¿no es cierto? No, lo que hay que hacer es cumplir la ley, porque si hubieran cumplido la ley que existe, esto no hubiera pasado. Se hubieran dado cuenta de que acá habían problemas, porque estamos hablando del riesgo de vida para las personas, que la ley sí lo dice, Pío.
Me acuerdo porque lo discutimos en su momento, Así es, ¿no? Nicolás. Exacto, ¿te acuerdas que fuimos al estudio a poder explicar, para explicarle qué es lo que necesitamos esta norma? Porque en realidad había demasiado abuso, demasiada corrupción. Pero, y ahora esta ley, la cual no nos protege, simplemente nos hace recordar a ambos, a los empresarios, MIPES y a las autoridades, que existe una raya donde nadie se puede pasar, lo cual pregúntale a cualquier alcalde del Perú, mi querido Nicolás, si antes del accidente han cerrado establecimientos o no, y te van a responder que sí han cerrado con esta ley, lo cual significa que no sé por qué motivo se agarran a esta ley y están sorprendiendo a nuestros padres de la patria, que la verdad da vergüenza escucharlo por la prensa de lo que hablan, que hay que tumbarse esta ley, que hay que derogar esta ley porque no ha servido. Entonces, la pregunta sencilla: ¿con qué ley siguen cerrando los establecimientos? ¿Con qué ley? Y ahí está, mi querido Nicolás. Tengo conocimiento que hasta el día de ayer han supervisado más de 60 centros comerciales, por lo que tengo información, y solamente han cerrado 10. Eso significa que los fiscalizadores tienen la potestad de cerrar o no cerrar. No, claro, porque no han necesitado cambiar la ley para hacer lo que están haciendo. Es decir, lo que en realidad lo que llama la atención no es que, como tú dices, Pío, no es que ha fallado la ley actualmente existente para tener los suficientes instrumentos de control y fiscalización. Es decir, de lo que estamos hablando es de que no ha habido un cumplimiento con la función que corresponde, ¿no es cierto?, a nivel de fiscalización. No ha habido la rigurosidad en el control. Y ese es el problema, no el problema de la ley, ¿no? O sea, porque ustedes lo que dicen es lo siguiente, lo que están diciendo es: hay que endurecer la ley y por lo tanto darle más atribuciones para regresar al punto en el que quítame estas pajas, te pueden cerrar cualquier establecimiento, que es de lo que han sido víctimas los pequeños comerciantes, panaderos, bodegueros, boticas y demás, ¿no? Nicolás, con esta misma norma, lo que se ha destapado en Trujillo es a ver si algún alcalde se atreve a cerrar los miles de colegios que están por caerse, a ver si se atreven a cerrar los hospitales, los hospitales que son públicos, a ver si se atreven a cerrar. Vaya a una prensa y vean cuántos colegios están por caerse. No, claro. ¿Cuántos colegios? O sea, la propia, el INDECI, el Instituto de Defensa Civil, ha señalado que prácticamente el 50% de la infraestructura educativa no está apta para albergar personas y muchas de ellas, un porcentaje muy alto, incluso han sido calificadas de alto riesgo. Es decir, que si tú aplicaras las normas actuales con respecto a seguridad de las personas, esos colegios y, como tú dices, incluso algunos hospitales deberían cerrar. No deberían estar atendiendo gente en este momento. Igualmente, mi querido Nicolás, que revisen los municipios para que veas que también son para estar clausurados con esta misma norma y con la misma vara que ellos miden. Dime tú, ¿en qué municipio encuentras papel higiénico, servilletas, los baños limpios? ¿En qué? ¿En cuál? ¿En qué lugar no encuentras paredes deterioradas o sucias? Pero sin embargo, sí quieren agarrarse de los MIPES y los empresarios y sorprendiendo, como te digo una vez más, a los pobres padres de la patria que están entretenidos en tantas cosas que quieren sorprender. Nosotros esperamos que las padres de la patria no se dejen sorprender esta vez, porque nos costó mucho tener esta ley. No es de Nano Guerra, esta ley de los MIPES, mi querido Nicolás, sí, claro. Lo cual tenemos que conversar mucho respecto con la congresista que acaba que ha retirado su firma y la propuesta de ley para que esta norma sea perfeccionada, porque nos exigen que cada 2 años hacemos inspección técnica, lo cual nos parece absurdo, que debe ser un promedio de 9 a 10 años para que nosotros podamos ser inspeccionados rigurosamente y renovar una licencia. Claro. Pío, te agradezco mucho por habernos atendido y esto es un ejemplo de que depende de la óptica en que mires las cosas, ¿no es cierto? Es decir, el problema de la pequeña empresa
es que son otras las necesidades. O sea, la pequeña empresa necesita legislación que le permita, es la principal generadora de empleo en el Perú, Pío. Ustedes lo que necesitan es que los apoye, que le den acceso a créditos a bajo costo, que le den seguridad que no tienen en este momento, ¿no es cierto? Es decir, que le faciliten la vida, no que se la compliquen. Pío, un abrazo.